Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebramos en este día de hoy el 25º domingo del tiempo ordinario. A todos nos cuesta muchas veces escuchar a alguien. Puede ser específicamente difícil escuchar a las personas cuando comparten con nosotros algo con que nosotros no nos gusta oír o no estamos de acuerdo. Pueden compartir con nosotros alguna experiencia dolorosa que nos inquieta o nos perturba. Nos cuesta escuchar las historias porque despierta en nosotros emociones dolorosas. También puede ocurrir que alguien intente decirnos algo sobre nosotros mismos que nos resulte difícil de escuchar, que nos duela, especialmente sobre nuestros defectos. Nos ponemos a la defensiva y lo ignoramos. Podemos caer en la tentación de mantener a raya a cualquier mensaje que nos resulte inquietante o perturbador. Esta tendencia tan humana se refleja en el comportamiento de los discípulos en la lectura del Evangelio de hoy. Jesús estaba repitiendo lo que ya les había dicho un poco antes, que como consecuencia de su misión, sería entregado en manos de sus enemigos, que le darían muerte. Se identificaba con la figura del virtuoso de la primera lectura de hoy, que suscita el odio mortal de los demás. A los discípulos les costó mucho oírlo. Según la lectura evangélica, no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de pedirle a Jesús una aclaración, no fuera a hacer que no pudieran vivir con la respuesta. Es una reacción muy humana. A menudo nos encontramos reacios a hacer preguntas porque sospechamos que nos costaría vivir con las respuestas a nuestras preguntas. Los discípulos que no querían preguntar a Jesús sobre lo que había dicho, tampoco querían responder a la pregunta que Jesús les hizo a continuación. Les preguntó de qué habían hablado por el camino. Su silencio revela su vergüenza. Después de que Jesús hablara de sí mismo como de alguien que acabaría siendo uno de los más pequeños, los discípulos habían estado discutiendo entre ellos sobre quién de ellos era el más grande. Estaban compitiendo por el estatus y la posición dentro del reino de Dios, cuya presencia Jesús proclamó que estaba cerca. Este es el tipo de ambición egocéntrica y mundana de la que habla Santiago en la segunda lectura de hoy, cuando dice: tienen una ambición que no pueden satisfacer, así que luchan por salirse con la suya a la fuerza. En lugar de esa ambición tan mundana, Jesús pone ante sus discípulos un tipo de ambición muy diferente. Es la ambición de servir. Esta era la ambición de Dios para sus vidas y para las nuestras. Como dice Jesús en la lectura del Evangelio de hoy, el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Este tipo de ambición tiene la cualidad de lo que Santiago en la segunda lectura llama la sabiduría que desciende de lo alto. Mientras que la ambición mundana conduce a menudo al conflicto,
La ambición de servir es una ambición que, en palabras de esa lectura, favorece la paz y es amable y considerada, llena de compasión y se manifiesta haciendo el bien. Jesús declara que esta debe ser nuestra principal ambición como seguidores suyos. Cualquier otra ambición que podamos tener tiene que estar moldeada por esa ambición primaria de servir a los demás. Esta ambición era el único núcleo del ministerio de Jesús. Como diría más adelante en este Evangelio, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Habiendo hablado de la necesidad de convertirse en el servidor de todos, Jesús demuestra lo que quiere decir realizando una acción muy significativa. Pone a un niño delante de sus discípulos, lo abraza y pide a sus discípulos que acojan a esos niños, que los sirvan poniéndolos en el centro de la comunidad. Jesús declaraba que nuestro servicio debe dar prioridad a los miembros más vulnerables de la sociedad, simbolizados por el niño, que depende completamente de los adultos para su bienestar. Y el rasgo característico de los niños en tiempos de Jesús era su falta de estatus y de derechos legales. Eran símbolos de impotencia y de vulnerabilidad. Jesús quiere que seamos ambiciosos para servir a quienes, por una razón u otra, no están en condiciones de servirse a sí mismo ni de darnos nada a cambio de nuestro servicio. Jesús nos declara además que al servir a los más vulnerables como el niño, le estamos sirviendo directamente a Él y sirviendo a Dios, su Padre, que le envió. En presencia de los discípulos, tan preocupados por el estatus y la posición, Jesús se identifica con los que carecen de estatus en aquella cultura, los niños. En nuestra lectura del Evangelio de hoy, Jesús nos presenta lo que es realmente su familia de discípulos, la iglesia, el servicio al Señor en y a través del servicio a los más vulnerables. Para Jesús, esto es lo que constituye la grandeza a los ojos de Dios. Podemos ver pruebas de ese tipo de grandeza en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros barrios, en nuestras familias. Yo lo veo constantemente alrededor de nuestra comunidad. La gente cuida de muchas maneras de los demás en sus dificultades, se ayudan mucho mutuamente, hacen caridad. Gran parte de ese trabajo de cuidado está por debajo del radar y muchos no se dan cuenta. Y quienes lo realizan nunca se consideran grandes, pero la lectura del Evangelio de hoy nos asegura que el Señor sí lo considera y sí se da cuenta de esto. Que el Señor nos ayude siempre a servir a nuestros hermanos con un corazón libre y amoroso. Que nuestra Madre María nos bendiga. Feliz domingo para todos.